Bueno, pues es domingo y es día de comentar a Ocelot. En este caso la obra que voy a comentar se llama Aqua. No sé si ya la han escuchado o no, pero en esta obra, que es bastante corta, da o usa una metáfora entre el agua y el hip hop para hablarnos un poco como de lo que debería ser el hip hop. Entonces es una obra bastante interesante. Si no la has escuchado, pues te recomiendo que la escuches antes. Espero que si están aquí, supongo que ya la han escuchado. Yo voy a ir estrofa por estrofa y deteniéndome para ir platicándoles o dándoles mis comentarios sobre la letra. Recuerden que a mí me importa un poco más el contenido y el mensaje, sin decir que la música no sea importante. Obviamente la música y el ritmo y el flow y todo eso también es importante, porque si no, pues no sería tan atractivo, ¿verdad? Pero para mí el centro y la esencia pues es el mensaje y la letra, y en este caso pues vamos a aprender un poquito de cosas acerca del hip hop y el rap. Pero bueno, para no retrasar mucho este video, ¿qué les parece si empezamos? Muy bien, muy bien. Bueno, ya tengo por acá, déjenme comparto la pantalla para que vean por ahí la letra. Aquí está Aqua de Ocelot. Y vamos a empezar. Ay, déjenme, voy a tener que estar cambiando por acá para ver la letra. Digo, para poner la música más bien. Ok, vamos a empezar, si les parece. Esto es hip hop, la forma de un elemento. 2H, H2O. Pa' un rapero es agua, el agua es pura. El agua no se edulcora, con azúcar sabe bien, pero la sed empeora. Es una obra muy cortita, entonces como no tiene mucho, voy a ir separando estrofas por estrofas para comentarla. Esto lo voy a reacomodar bien acá. Esta es mi segunda pantalla porque tengo aquí dos. Vamos a ver, bueno, aquí estamos viendo obviamente el mensaje principal, la metáfora principal o la alegoría, la analogía principal es el hip hop como agua, hablando de que el hip hop pues es auténtico como agua, o más bien debería ser auténtico como agua. Esa es la idea, porque es como un elemento. Al hablar del hip hop como un elemento, pues yo entiendo que es como algo esencial, algo básico, ¿sí? Como el agua justamente. Y hace la metáfora de las 2H del hip hop con el H2O para el rapero. Entonces también habla un poquito y agrega un poquito aquí pues este conocimiento de química, ¿no? En particular. Pero bueno, para el rapero es agua, así como, y la fórmula casi te lo indica, ¿no? Luego, bueno, habla de que añadirle cosas innecesarias pues puede quitarle la pureza, ¿no? El agua no se edulcora. Con azúcar sabe bien, y aquí habla algo interesante. Si le echas azucarita, azuquita, o lo que, ¿cómo se dice? Azucarita o azurquita, si la endulzas con azúcar, va a saber bien, y de hecho más gente la va a consumir, pero la sed empeora. Y esto creo que es una idea puesta de una manera muy interesante, porque pues justamente va a ser una crítica a la comercialización, ¿no? Porque muchos, para poderla vender, le van a echar azúcar, la van a adulterar, y eso lo que va a hacer pues ya no es lo que originalmente debería ser. Entonces por ahí va a ser bueno, por ahí vemos la crítica, ¿no? A través de esa metáfora, ¿no? Y hay que notar que bueno, Ocelot en este caso es un estilo muy directo, o sea, directamente te lo está diciendo, no está escondido ni nada, pero las analogías, pues sigue usando analogías con ciencia, ¿no? O sea, no conciencia, sino con ciencia, científicas, pues, analogías científicas. Entonces, bueno, por ahí vamos ya en la crítica, ¿no? Y está la alegoría bonita. Entonces, ¿qué les parece si continuamos? Vamos a continuar. Hay escasez de ensis que la elaboran, otros la diluyen. Hay quien produce de sobra, pero nunca fluye. Muchos la destruyen, no la sacan y se pudre. Son sellos sin blanca que la estancan entre mugre. El agua es...
la estancan entre mugre. Eso está interesante porque tal como viene la letra que encontré por ahí en internet, e incluso aquí en el libro, porque en el libro vienen las letras de las obras, en la primera parte dice, hay escasez en sí que la elaboran, y suena un poco como en sí, pero de hecho escuchando, a mí yo escuchaba que decían en sí o en sí, algo así, y escuchando esta misma obra pero en vivo, porque hay un video por ahí en vivo que si no lo han visto se los recomiendo, porque es hay algunas de las obras de Ocelote en las que lo puedes escuchar en vivo. Bueno, las grabaciones fueron en vivo, pues. Bueno, todas las grabaciones fueron en vivo de cierta manera, pero vamos, lo puedes ver, me refiero. Ahí, en esta obra que les estoy mostrando aquí, ahorita se las pongo, ahí puedes ver que dice MCs, y eso me hace mucho más sentido. Yo escuchaba el MCs. MCs pues, se refiere al microphone controller, ¿no? Al MC en español, que es el que trae el micrófono en la tradición del rap, ¿no? El que está hablando. Entonces de lo que está hablando es que hay una escasez de MCs que elaboren, que creen, vamos a decir, el hip hop, esta esencia. Y hay otros que la diluyen, ¿verdad? Entonces hay muy pocos, vamos, que crean estas obras, y aunque hay algunos que sí lo hacen, la diluyen. Y hay que entender aquí que diluir es, al agregarle otra cosa, por ejemplo sabores o algo así, como lo decía ahorita antes, pues eso debilita, porque diluir es reducir la fuerza o la esencia de algo. Entonces, si lo diluyes, lo debilitas también al estarle agregando otra cosa. Y aquí, bueno, nos podemos preguntar cuál es la esencia del hip hop, ¿verdad? También, pero bueno, ahorita podemos hablar más adelante, de hecho. El caso es que la diluyen. Ahora, va a haber unos que producen de sobra. Hay quien produce de sobra, pero nunca fluye. Pues hablando de que pues, seguramente hay muchos que hacen demasiado de esto, pero no fluye por alguna razón, a lo mejor por falta de, supongo que de distribución. Muchos la destruyen, no la sacan. De hecho aquí a lo mejor un poquito va a explicar esto, porque dice, muchos la destruyen porque no la sacan y se pudre. ¿Por qué sería? Y esto de sellos sin blanca, sellos me sonaba siempre a sellos discográficos, y sí se refiere a eso. Y sin blanca no es un concepto que yo usaba, bueno, que yo conociera, no lo había escuchado, bueno, no lo tengo en la mente, pero pues si lo buscas tantito te das cuenta que sin blanca se refiere a sin dinero, sin pasta, pues, sin plata. Que blanca se refiere a unas monedas por ahí antiguas que terminaron devaluándose y eran como centavos, digamos así. Entonces se refiere, como lo estoy entendiendo, a que aunque a lo mejor hay muchos que sí están generando este hip hop, no se llega a distribuir porque no hay no hay compañías discográficas, los sellos, pues, que tengan dinero para distribuirla, y entonces pues se estancan y ahí se queda escondida, guardada, y nadie se entera, ¿no? Ok, ya. Creo que es todo ahorita lo que tengo. Pero bueno, obviamente, esto ya es agregarle para mí ahorita el comentario. Obviamente hoy en día creo que es un problema diferente al que era originalmente el hip hop. Digo, originalmente pues dependías mucho de las compañías disqueras simplemente para distribuir. Por eso terminaban distribuyéndolo en cassettes, grababan sus cassettes y se iban a la calle y a veces hasta lo regalaban o lo vendían por poquito dinero, las obras. Hoy en día pues cualquier artista puede hacer un canal de YouTube, y hay muchos, de hecho, que yo sigo a varios, seguramente ustedes conocen. Comenten por ahí si hay, dentro de su perspectiva, creadores que valga la pena que más conozcan, y creo que pues está bien tener plataformas para darse a conocer. Hoy en día es un poquito diferente porque hay mucha competencia y tenemos una limitación. La gente tiene poco tiempo para escuchar y hay demasiadas cosas que escuchar, pero excesivamente cantidad de cosas que escuchar. Pero bueno, creo que al menos ahí están las plataformas, ¿va? Entonces, si tú tienes obras buenas, si tú eres creador o alguien que sea creador, vamos a decir, de buenas obras, pues poco a poco tiene que ir creciendo, porque la gente te va a seguir, ¿no? Si tienes una obra que tiene contenido y que es buena y que la gente quiere escuchar, pues la gente te va a seguir poco a poco. Esto es un proceso lento, o sea, es de años, y es años de estar
trabajando constantemente y creando. Porque si no, no es como que a la primera, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a continuar. Todavía ni siquiera vamos bien de cuáles son los mensajes del hip hop. El agua es de pobre, de la prole obrera, no de progres ni de fachas que lucen bandera. Pura para gente pura, turbia para gente sucia. Si es así no se depura y trae corrientes de denuncia. Voy a entender aquí, ya casi vamos a acabar, fíjense, así de cortita está la obra. Pero bueno, fíjense, el agua es de pobres, de la prole obrera. El hip hop y el rap nacen, de hecho, pues sí, nacen en el Bronx, en Nueva York, que es un barrio marginado, en los 70s. Ahí empieza a surgir el concepto de los DJs, de los disc jockeys, que son pues los que hacen las mezclas de sonido, y en paralelo también los MCs, que son los, como ya lo comentaba ahorita, los microphone controller, creo que los que traen el micrófono, pues, los MCs y los DJs, no importa. O sea, esos nacen por ahí en los 70s en el Bronx, barrio, vamos a decir, pues obviamente marginado, afro, y pues viene de que en los 60s hubo toda esta lucha para pues tener derechos, en este caso de la cultura afro, donde empiezan a adquirir derechos a votar, derechos a ganar derechos, vamos a decir, civiles en la sociedad americana, y empieza también entonces a haber un interés también en la política, ¿no? Y empiezas a realmente a preocuparte por las cuestiones políticas, pero pues obviamente políticamente pues eran varios que eran muy marginados, donde no había inversión, donde no había nada, y pues se promovía eso creaba pues una desigualdad y mucha pobreza, ¿no? Y pues de ahí surge, ¿no? Y son movimientos que surgen a la par de, por ejemplo, del tema del graffiti, el tema del breakdance, creo que también es famoso ahorita con las olimpiadas, ¿no? El breakdance, ¿verdad? Pero bueno, no hablemos de breakdance. Y entonces sí, empieza el hip hop, aquí hablando del agua es de pobres, o el hip hop también es de pobres, de la prole obrera. O sea, esa es la metáfora que está haciendo aquí Ocelot, ¿no? O sea, tanto el agua como el hip hop es de los pobres, es de la clase obrera, pues. No debería, al menos en opinión de Ocelot, no es de progres ni de fachas. O sea, no, este arte no tiene género político, no debe ser ni de unos ni de otros, porque en ambos casos, o sea, tanto en progresistas como en fascistas, que es simplemente izquierda y derecha, yo sé que son términos un poco derogatorios o peyorativos para ambos extremos, pero no es ni de izquierda ni de derecha, es de injusticia, de hecho, realmente. Debería ser, porque así nace, ¿no? Entonces debe ser, el agua o el hip hop debe ser puro para gente pura, o sea, el puro es para la gente pura y el turbio es para la gente sucia, ¿sí? Y si es así, pues o sea, siendo de este caso, pues no se debe depurar, ¿no? Si es así, no se depura y trae corrientes de denuncia. Perdón, si es turbio, o sea, si es turbio, no se depura y empieza a traer corrientes de denuncia. Esta parte trato de entender exactamente, porque dice, si es así, no se depura y trae corrientes de denuncia, supongo que no necesitas depurarla. O sea, debería ser así como está. Y entonces empieza a traer las corrientes de denuncia. Creo que así es como lo estoy entendiendo, porque desde el momento en que es de los pobres o de la clase marginada, pues debería ser esta herramienta, como de cierta manera, de contracultura para ir al revés, porque la cultura va a estar a favor de la mayoría, de donde hay más, ¿sí? Que es lo normal, pero va a relegar a la prole, a la clase obrera, como dice por ahí, a los pobres. O sea, los medios, por ejemplo, no lo van a comunicar, pero eso, de hecho, eso ahorita lo va a hablar más adelante, ¿no? Entonces debería traer estas corrientes de denuncia. O sea, esto creo que aquí es donde nos está diciendo, o sea, como el rap y el hip hop es de los pobres, debería traer estas corrientes de denuncia en contra de lo que digamos, se aceptan a nivel medios, a nivel popular, lo que todo mundo acepta, pues. Entonces vamos a continuar, porque creo que va a seguir aquí con esto. Denuncia la censura en los medios, también en la radio. Vuelve al underground, a las alcantarillas en el barrio. Nuestra radio a veces se evapora y dicen que se muere, pero un día inesperado llora, las nubes llueven.
Ahorita, como les digo, esto prácticamente ya va a terminar. Pero bueno, o sea, y esto es como una indicación, ¿no? O sea, fíjate, si tu música no te la están censurando, entonces probablemente estás dando mensajes que son perfectamente aceptados en la cultura. Entonces, por eso dice, la censura en los medios, también en la radio, o sea, tiene que volver al underground, tiene que bajar el mensaje al agua, vuelve hasta las alcantarillas, como dice ahí. Y, o sea, creo, esto obviamente es una conexión que yo estoy haciendo. O sea, si la música está en el mainstream, en la mayoría, en los millones, entonces va a tender a esta acumulación de poder. Y por eso como que lo que se siente es como que no debería estar en ese... De manera natural no va a estar en los medios. Y esto lo estoy agregando yo a lo mejor un poco, ¿no? Pero, a ver, la historia nos demuestra que si se empieza a acumular, si alguien empieza a acumular demasiado poder, eventualmente va a abusar de ese poder, ¿sí? O va a empezar a crear o sea, si empieza a crear esta desigualdad, el que tiene mucho va a empezar a abusar del que tiene poco, en el peor de los casos gravemente, en el mejor de los casos simplemente va a ignorar al que tiene poco, o a lo mejor va a soltar alguna migaja simplemente para que la gente de abajo no haga mucho problema, ¿no? Pero es muy difícil que la gente que está arriba no sé, distribuya realmente lo que tiene entre los que están abajo. Eso no va a pasar. O sea, históricamente no ves esta tradición de que si yo tengo mucho, realmente lo voy a distribuir hacia abajo. No sucede históricamente. Y de hecho, de cierta manera yo puedo entender que es inevitable. O sea, casi inevitable. Porque el hecho de luchar para ser mejor, esta competitividad, lo que va haciendo pues es esta sensación de que lo que tengo me lo gané, y entonces yo me lo gané, por lo tanto el de abajo no, y entonces va creando estas jerarquías o estas pirámides, ¿no? Donde los que ganaron se sienten con derecho a lo que tienen y los de abajo ya sienten que no tienen derecho porque perdieron, ¿de acuerdo? Hay una cuestión natural de pensar de esa manera. Pero esto es la desigualdad, estoy de acuerdo que es una consecuencia hasta naturista. De hecho, en una filosofía naturalista, pues sí, el fuerte es el que sobrevive y el débil se muere. Entiendo que eso sea, pero la humanidad, o como humanidad, o sea, si sientes que hay un nivel de injusticia en eso, como humanidad necesitamos algún tipo de mecanismo para al menos contrarrestar un poco esto, para servir de contrapeso. Ahora, en mi opinión, de manera personal, para mí la igualdad es imposible. Por eso no soy socialista. El socialismo me parece, menos el comunismo, me parece absurdo. ¿Por qué? Porque va totalmente en contra de la naturaleza. O sea, pero eso no significa que haya que tratar de atenuar la desigualdad, ¿sí? Y por eso el hip hop es una manera de atenuar esto, ¿no? Lo que está en los medios, lo que está en la radio, lo que está arriba, lo que todo el mundo escucha, donde hay millones y millones de gente escuchando, ese es el mainstream. Y ahí va a haber injusticia siempre, porque va a haber una acumulación de riqueza y de poder entre los que llegan a ese nivel. El hip hop debe ser como de acuerdo a lo que yo entiendo, una manera de contrarrestar eso, de regresar un poco el poder a los que están abajo, ¿sí? Ahora, irónicamente, de hecho históricamente, puede ser que los que estén abajo, porque esto pasó con el hip hop y el rap en los 80s o en los 70s, empieza como a nivel marginal. Obviamente ninguna disquera ni ninguna radio iban a poner estas cosas, ninguna televisión obviamente no, pero para los 80s y 90s empieza a hacerse popular, se empieza a hacer parte del mainstream el rap. Y fíjense, cosa curiosa, esta historia es o sea, empiezan los raperos, al menos en Estados Unidos, empiezan a ver algunos que se hacen tan famosos con tanto dinero y tanto fama, que ahora sí las disqueras esto se convierte en un negocio donde se mueven millones de pesos, de dólares, perdón, no de pesos, de dólares. Empiezan las batallas ahora porque empieza a haber dinero. ¿Y qué empieza a haber?
empiezan las envidias, empiezan los pleitos y empiezan los problemas, ¿no? Entonces empieza a haber mucho dinero, empieza a crecer, y esto se mezcla además con muchos temas, hablando particularmente en Estados Unidos, pero creo que también en otros países. Si hay dinero, se empieza a mezclar con otras cosas, y como estás en un mundo de pobreza, pues empieza a mezclar también con drogas, empieza a mezclar con armas, con pandillas, con cosas así. Y estas guerras que también, porque también empieza a haber esta idea de las luchas, ¿no? Tanto entre bandas de música, pero como bandas también de delincuencia, pues empieza a crear otro tipo de problemas, ¿no? El problema de la violencia. Y lo vimos, ¿no? En los 90s, empieza la guerra entre el West Coast y el East Coast, o sea, nace, bueno, si está así el mapa, en Nueva York nace el hip hop y el rap, se empieza a ser popular, pero luego, pues en California, del otro lado de Estados Unidos, pues empiezan a crecer también algunos raperos y hip hoperos por ahí, Tupac y esta gente, se empiezan a hacer demasiado poderosos, se empiezan a pelear, y bueno, vean esa historia, o sea, creo que terminan muertos. Tupac termina asesinado y el otro también, no me acuerdo quién era el que estaba acá del otro lado en Nueva York. Pero es toda una historia, o sea, ahora ellos se convierten en el mainstream. Eso es lo que quiero resaltar aquí. O sea, el que empieza a tener mucho éxito se convierte en el mainstream, y entonces termina corrompiéndose, porque ahora mucho del rap, y de hecho es una de las cosas que a mí me da tristeza, que mucho del hip hop y el rap se convierte en una apología a la riqueza, a las drogas, al dinero, a las armas, a la sexualidad, al crimen, de hecho. O sea, eso ya no es la esencia del hip hop. O sea, si tu hip hop o tu música está sirviendo como para defender las drogas, el sexo, el crimen, la muerte, la violencia, eso ya no es hip hop. Eso ya, o sea, ya estás en el nivel ahora de que tú eres el mainstream. Ahora tú eres el enemigo, pues, porque tú eres el que tienes el poder, el que está arriba y el que va a abusar del que está abajo. Ese mensaje creo que es importante, porque muchos creen que porque ahora ya tienen el poder, ellos son los buenos. No, ahora tú te convertiste en los malos que estabas atacando. Que son esos ciclos, simplemente. Son esos ciclos de poder. El que tiene mucho se va a corromper forzosamente. Bueno, la historia nos dice que casi forzosamente. ¿De acuerdo? Bueno, no tienen que estar de acuerdo. Si no quieren estar de acuerdo, no estén de acuerdo, no pasa nada. Pero bien, bueno, ya, regresando a la obra, creo que me desvío un poquito porque sí quería comentar esa idea. El agua, bueno, regresa a las alcantarillas. Cuando pasa eso, vuelve a regresar a las alcantarillas. El mensaje debe ser de abajo, ya que hace esa metáfora que va a bajar, porque no lo aceptan arriba. O sea, si el mensaje está en millones, entonces no es, ¿sí? Es el que está abajo. Vuelve a las alcantarillas, al barrio, al extrarradio. Y bueno, a veces se va a evaporar, dice aquí va a hablar de este ciclo, ¿no? A veces el agua se evapora, se muere, un día inesperado llueve, ¿no? Esa idea, bueno, obviamente en el agua tenemos ese ciclo claro, y en el rap o en el hip hop podría ser como las obras a lo mejor quedan escondidas ahí, y tal vez en un tiempo alguien las recupera y vuelven a salir a la luz y vuelven a caer, ¿no? Supongo que por ahí va. Pero bueno, vamos a continuar. Lloran las nubes y esto fluye. ¿Por qué? Porque es agua. ¿Por qué? Porque es hip hop. ¿Y qué? No es algo material y esto fluye. ¿Por qué? Porque es rabia. Como un río, desemboca en el rap y esto fluye. ¿Por qué? Porque es agua. ¿Por qué? Porque es hip hop. ¿Y qué? No es algo material y esto fluye. ¿Por qué? Porque es rabia. ¿Por qué? Porque es odio. ¿Por qué? Porque es fobia social. Ok, bueno, esta parte creo que, bueno, ya no tengo mucho más que comentarle. Obviamente es estos versos finales. Sigue hablando simplemente de cómo debe fluir y cómo va a estar fluyendo el agua y el hip hop también. Y hace referencia a varios adjetivos para calificar, digamos, al hip hop. Es rabia, es odio, es fobia social. A lo que está arriba, supongo, ¿no? A lo que es aceptado por la sociedad. No es algo material. Entonces vamos, hay una última parte que se escucha un poco bajito, pero voy a poner la letra por aquí para que la escuchen, y ya sería lo último que voy a comentar. Siempre fluirá, y
aunque lo encierres y aunque lo censures, siempre va a encontrar un recoveco donde colarse. Esa es la historia. Siempre va a encontrar la forma de mojarte y de apagar tu llama de mierda. Quiero decir en esos... Vamos a detenerlo ahí. Entonces, bueno, ya estas es como las palabras finales, obviamente. Siempre va a fluir, la puedes enterrar, pero eventualmente va a salir, ¿no? Aunque la censures, va a encontrar algún recoveco donde colarse. O sea, si el mensaje realmente es esencial y es importante, la gente lo va a compartir, ¿sí? Si el mensaje a lo mejor no es importante, se va a quedar escondido, o no va a fluir tan bien, ¿no? Siempre va a encontrar la forma de mojarte y de apagar tu llama de mierda. O sea, el mensaje, creo, y ya nada más para cerrar esto, es, o sea, creo que el hip hop tiene que ser un mensaje que va de abajo hacia arriba, que habla de lo que la mainstream o lo que todo mundo acepta como normal, va en contra de eso, pues, como un instrumento para cerrar un poquito esas desigualdades, como ya lo comenté ahorita. A mí me parece muy importante. Yo ya he comentado aquí que, digamos que en el espectro político soy un poco más anarquista. Anarquista no en el sentido de que no deba existir la autoridad, ni que no deba existir el liderazgo. De hecho, creo en los líderes, no en la autoridad. Líder es alguien que hace, o sea, logra preocuparse por la gente que tiene con él y la saca adelante. Autoridad es el que dice, esto se va a hacer así, y daña, de hecho, a los que se supone que tiene a su cargo, ¿sí? Cuando las decisiones del que están arriba perjudican a los que están abajo, eso es autoridad, sobre todo si él mismo no está haciendo su sacrificio, porque yo puedo entender que a veces, en ciertas circunstancias, nos toca a todos sufrir. O sea, yo puedo ser líder de un grupo y decir, vamos, y todos vamos a sufrir aquí parejo, puede ser, pero cuando el que está arriba se la está pasando a todo dar, perfectamente bien, y los que están abajo están sufriendo, eso es autoridad, y eso es lo que para mí no vale, ¿no? Por eso debe de reducirse en lo más posible. Y eso lo vemos ahorita en las clases políticas en casi todos los países. Los políticos se la pasan fabuloso, ¿sí? Fabuloso, porque están en otro nivel. Pero los que están abajo y que intentan subir son los que están sufriendo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí ya. Creo que con eso termino esta obra. Espero que les haya gustado. Próxima semana continuaré con más obras de solitario. Creo que sigue, no sé cuál sigue, The Time Is Now. Yo no me acuerdo de esa obra, pero la comentaremos la otra semana. En fin, muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó, dislike si no te gustó. Coméntame, por favor, ayuda. Recuerden que comentar ayuda a que este video se muestre a más personas. Y bueno, ya no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa, y es pensar correctamente. Nos vemos luego.